nosotros escribiendo las resoluciones para este 2019. Bueno, desde que ella llegó, yo no le he dejado hablando ahí fuera. Yo tengo un programa fuera. Yo te dije que tú viniste en forma de ejercicio en el día de hoy, porque para el tema de hoy tenemos que hacer un ejercicio mental para nosotros saber en dónde fue que me quedé. Oye, en 6 meses, 31 de diciembre, que fue ayer, ya pasaron 6 meses y se me cayeron todos los palitos. Sí. Cuéntanos, Kirsi, bienvenido. Mira, este es el momento y un buen momento para uno recapitular y ver qué está pasando, porque siempre ocurre, y una estadística compartida, que a principio de año todos nos sentimos muy motivados, hacemos una lista de metas, pero a mitad de marzo, más o menos, muchas de ellas se caen. En el primer trimestre del año. Sí, y se caen porque nosotros no somos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo las cosas que nosotros deseamos tener, inconscientemente a ellas estamos vinculando más dolor que placer. Hay un principio básico por el cual funciona el cerebro, que es evitar el dolor y buscar el placer. Matemática, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que aquello que es atractivo para ti, tu cerebro lo va a hacer porque te está buscando dopamina, que es la hormona del placer. Pero aquello que no, te va a generar hormonas negativas como la benzopraxina, que es la hormona del miedo, o el cortisol, que es la hormona del estrés. Y entonces tu cerebro, para protegerte, te va a alejar de eso. Muchas de nuestras metas no las alcanzamos porque estamos vinculando a ella o a lo que tenemos que hacer para conseguirlas más dolor que placer. Y entonces vamos inconscientemente. ¿Pero cómo así, más dolor que placer? Por ejemplo, sería placentero perder 20 libras para una persona que tiene sobrepeso. Sería placentero. Pero oye el verbo, no lo estoy diciendo en presente, lo estoy diciendo en futuro. Sería placentero. Y como una posibilidad. Exacto. Entonces tú te la planteas y tú dices, este año las voy a perder. Ahora, ¿qué significa para mí perder esas 20 libras? Significa dejar de comer pan, muchísimo que tengo los 40 años que tengo de vida, los tengo comiendo. Dejar significa de ese desayunito tan rico que ponen ahí afuera a veces, con papitas, empanada frita. Entonces te crea una ansiedad. Dejar de cenar pesado, porque te han dicho que la cena hay que aligerarla. Levantarte más temprano. Que la cena es lo que engorda, dicen por ahí. Eso dicen. Entonces también significaría levantarte temprano, cuando te acuestas cansado muy tarde. Entonces fíjate cuánto dolor. Entonces todo ese dolor se va apilando y llega un momento en que tú dices, no, ¿qué va? 20 libras no es nada. Yo no tengo hace tiempo. Y entonces voy a explotar mi marca personal, el gordito de oro. Hasta que el gordito de oro consigue dinero y se hace la viática. Exacto. Y después digo, lo hice por salud. Ajá. Óyeme, de verdad. Finalmente estamos bien. Entonces, el punto es que hay recursos, por ejemplo, la programación neurolingüística, que es algo que nosotros trabajamos los coaches. La programación neurolingüística es una reprogramación a través del lenguaje con el que funciona el cerebro. El cerebro no funciona con palabras, por eso leemos tanto libro de autoayuda, o escuchamos a conferencistas y lo que nos dicen nos hace sentido, pero al final lo cambiamos. Porque para cambiar hay que tener vinculado a la fuente del cambio emociones que te carguen químicamente de hormonas que te motiven, como la dopamina, que es la hormona del placer, o la serotonina, que es la hormona del amor, de la felicidad, o la oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces, ¿cómo yo hago ese switch? Por ejemplo, hay un recurso que utilizamos. Eso lo venden en la farmacia, porque mucha gente ya iba a la farmacia. No, no lo venden. No lo venden, pero nosotros tenemos con nuestros pensamientos maneras de cambiar eso. Entonces, una forma, un recurso para nosotros comenzar, lo primero que yo le recomiendo a quien nos está escuchando es que, y eso hay que hacerlo con lápiz y papel, no mental, que comiences a buscar cuáles son las razones por las cuales esas metas que planificaste al principio de año, hoy no estás haciendo cosas para lograrlas. O quizás hiciste cosas que no te funcionaron y dijiste, tú ve, eso yo no lo debo tener y te rendiste. Entonces comienzas a buscar cuáles son estas fuentes de dolor que tú estás vinculando a esa meta que te está impidiendo alcanzarla. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que entonces comiences a crear una motivación que sí te mueva. ¿Cómo tú creas una motivación que sí te mueva? Por ejemplo, en el caso de las 20 libras, tú estás vinculando mucho dolor a hacer ese cambio. Entonces vamos a vincular más placer para que tú en el balance tu cerebro vea, wow, mira de todo ese
que me estoy perdiendo por miedo a estas 3 cosas. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de tu perder peso? Si no tienes pareja, podrías sentirte, porque no quiere decir que tú tengas 20 libras, tú no vas a conseguir una pareja, pero podrías sentirte contigo misma, que es realmente el problema, sentirte contigo misma más atractivo o más atractiva para atraer a alguien. Podrías poderte poner los 7 jeans que están en el closet, que hace tiempo que no te cierran, y que a ti te encantan, que tú sabes que cuando tú te lo pones, te encanta cómo tú te ves, y la gente te lo dice. Podrías no sofocarte cuando subes a la escalera. Podrías convertirte en un modelo de salud para tus hijos que vienen tras de ti y que están copiando tus hábitos alimenticios y que mañana van a tener un problema de salud porque te están copiando tus modelos alimenticios o tus hábitos. Y así vas buscando razones de peso que a ti te lleven a sentir más placer que dolor, para que tu mente haga ese switch mental y comience entonces a dar esos pasos que anotaste que eran los necesarios para cumplir ese objetivo. Kissy, pero ¿qué pasa cuando lamentablemente los planes se te cayeron por algunas situaciones que tú no puedes controlar o que tú no podías controlar, ya sea que te despidieron del trabajo, ya sea que se te murió un familiar que a lo mejor era el sustento fuerte de tu soporte de la familia, ya sea cuando te ocurrió un tema de salud, por ejemplo, o sea, que tú dices, te viste envuelto en una situación de salud o un familiar tuyo cercano se vio envuelto en una situación de salud que te llevó a cambiar tus planes, o en el caso de aquellas personas que entran en proyectos de emprendimiento, hubo alguna situación con un socio, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellas situaciones que no están dentro de tu control? Mira, ¿y cuál debe de ser nuestra actitud? Hay 2 cosas muy importantes que es bueno marcar y que todo el mundo debe ser consciente. Lo primero es que casi no estamos en control de nada. Eso es muy importante saberlo. Aunque tú jures que tú hiciste tu super plan en una cuadrilla, midiendo hasta los segundos, puede ocurrir algo que te saque de ese plan. Sí, eso es. Entonces, no tenemos control sobre nada. Y la segunda cosa es que siempre tú eres el único responsable de tus resultados. Si tuviste la suerte de que alguien te estuvo manteniendo por mucho tiempo, felicidades, pero ya bienvenido a la realidad, tú eres el responsable de tu vida. Entonces, muchas personas se les pasa algo que dice, ¡ay! ¿Por qué me pasó esto a mí? O qué barbaridad que me está ocurriendo esto. Un familiar muy importante que quizá no se murió porque tiene una enfermedad muy grave. El problema es que es triste, es muy doloroso, pero tú tienes 2 manos, 2 pies, un gran cerebro, unos recursos que Dios no puso ahí, tienes que utilizarlo, tienes que moverte, tienes que sacudirte el impacto que generó en ti en eso y tienes que resolver, porque el problema está ahí y tú sigues vivo y tienes que tomar el control de tu vida. Entonces, para hacer eso, tenemos que comenzar a ver, a meter en nuestra cabeza pensamientos y sensaciones que te lleven a encontrar el por qué eso te pasó. Te dé una perspectiva que te mueva, que te motive, no que te deje paralizado. Porque si bien es abrumante, el problema es que mientras estás abrumado, el mundo está dando vueltas. Hay gente tal vez que depende de ti. Sí. Y necesita que tú te despabiles, que tú te sacudas. Siempre una experiencia que a mí me marcó mucho fue, por ejemplo, hace ya 14 años, cuando yo quedé embarazada de trillizos. Yo duré 1 mes y medio en shock, porque si bien estábamos buscando un embarazo, es fuerte cuando te dicen que son 3. Entonces, tú no sabes si alegrarte o llorar. Y da mucho miedo, porque el miedo más grande es que le pase algo a ellos, o que tú no tengas las capacidades de ser una persona que cumpla con el reto. Y en ese momento, una amiga, porque ocurren las idiosincrasias, una amiga que tenía muchos años que no veía, Mencía, me habla de otra amiga de ella que tenía trillizos, que tenían 5 años. Y ella me dijo, voy a hablar con ella, a ver si ella quiere hablar contigo. Y yo hablé con la persona, hablamos unos minutos. Y yo al final de la conversación me quedó, ella está bien, los niños están bien, ella lo superó, yo lo tengo que superar. Entonces, si a ti te pasó algo que cambió ese plan, pregúntate, ¿a quién tú conoces
o quién en la historia pasó por algo como lo que pasaste tú y ahora está bien, sobrevivió a eso, porque si él pudo, tú también puedes. Nosotros, Claro. la mayor limitación que tenemos para lograr lo que queremos en la vida es que nos damos el permiso de dudar de nosotros mismos, de creer que no tenemos los talentos, las capacidades, las posibilidades, y Dios no hace porquerías, nosotros estamos completos. Mira, pareciera quizás una reflexión muy trillada, la hablamos al principio del programa, justamente la frase del día de hoy va muy abocada a eso, a que si nosotros sabemos y creemos que lo podemos hacer, adquirimos la capacidad para hacerlo. Hay muchas personas que, claro, está sin menospreciar esa parte, han sido muy juzgadas, han sido muy marcadas durante todo su crecimiento, su desarrollo. Tú no vas para ningún lado, tú no ves de dónde tú vienes. Horrible. A veces por padres frustrados también, que no pudieron lograr sus objetivos. Porque le dijeron eso mismo a ellos. Exacto. Una cadena. Le dijeron eso mismo a ellos y eso mismo ellos le reflejan a sus hijos. Hasta hay muchos padres que también no entienden que sus hijos puedan superarlos a ellos, porque dijeron, bueno, pero eso también yo lo pude hacer, ¿por qué lo tienes que hacer tú? No, ven para eso. Pero la gente tiene que entender que fuera de ese entorno o independientemente de ese entorno, tiene la obligación, porque eso es una obligación que tiene el ser humano, claro, de salirse de esa etapa de víctima, de trabajar esa parte de por sí mismo para ser una persona emocionalmente sana. Quizás no logres trascender o quizás no logres tener mucho dinero, ser una persona exitosa o reconocida, pero sí por lo menos tienes el derecho, y yo hasta le agrego la obligación de salir de ese entorno o de salir de esa ideología, para que por lo menos pueda ser sano, y si va a reproducirse también pueda crear una familia funcionar sana. Tenemos que ser personas funcionales, que nuestras necesidades propias y de aquellos que dependen de nosotros sean resolvibles por nosotros mismos, porque entonces nos convertimos en una carga para nuestra familia o una carga para la sociedad. Y claro, y eso son en casos extremos de aquellas personas que no se han movido, pero hay mucha gente que se mueve, hay mucha gente proactiva, hay mucha gente haciéndolo. El problema también con eso es que no tenemos formación sobre neurociencias y cómo funciona el cerebro y tampoco entendemos otro aspecto muy importante de este, y es que nuestro cerebro es terriblemente haragán. Y cuando la gente escucha esta palabra dice, ¿qué? ¿Tú estás loca? Yo me paso todo el tiempo pensando, yo pienso estar durmiendo. Cuando yo hablo de haragán me refiero a lo siguiente. A nuestro cerebro funciona desde hace 100.000 años de la siguiente manera. Cada vez que tú aprendes a hacer algo, que es lo que llamamos en el lenguaje coloquial rutina, el cerebro simplemente la patroniza, la automatiza y la repite cada vez que se da una circunstancia donde tú tienes que activar esa rutina. Una rutina es la manera en que manejamos, la forma en que nos cepillamos los dientes, la manera en que abrimos un huevo para freírlo, pero una rutina también es la manera en que abordamos los problemas, la forma en que nos enamoramos, del tipo de persona de la que nos enamoramos, del tipo de trabajo del que somos víctimas, o del tipo de jefe, o del tipo de negocio, o de los horarios a los que nos sometemos para trabajar, etcétera. El 90% de las cosas que tú estás haciendo ahora mismo son una rutina. Y tú pensarás, yo pienso mucho, tú no estás pensando mucho, tú estás utilizando por mucho tiempo el mismo patrón. Y es tan grave esto, señores, que llega a llevar a la gente a enfermedades psiquiátricas, porque eso genera desbalances químicos en el cerebro que al final tienen una repercusión. Entonces, estas rutinas de las que todos no nos podemos escapar, son las rutinas que en muchas ocasiones nos impiden alcanzar nuestras metas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo con el tema de las redes sociales, señores, hay un fenómeno que todo el mundo quiere ser famoso y hacer negocio a través de las redes sociales. Pero escúchame, rutinas que son mal hábitos. Rutina y hábito es lo mismo. Exacto. O sea, pero hay unas que te dan unos resultados limitantes y hay otros que te dan unos resultados potencializadores, por decirlo de alguna forma. Entonces, tú tocabas el tema de las redes sociales. ¿Qué pasa? Hay mucha gente haciendo muchas cosas, es decir, muy activo. Porque, por ejemplo, en el caso de Kelvin, él me estaba comentando casos de personas que no han tomado el control de su vida. Pero hay alguien a cargo de su vida. Hay alguien haciendo lo que esa persona entiende que tiene que hacer para lograrlo. Trabajando horas, pensando muchísimo, manteniéndose todo el tiempo ocupado y no está viendo ese resultado. Y dice, ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es que estás repitiendo mucho de lo mismo. Entonces, con el tema de las redes sociales,
hay un engaño psicológico a nosotros mismos. ¿Cuál es ese engaño? Que si yo pongo mucho post, que si yo proyecto una vida exitosa, me van a llover los clientes. Ese es un error. Mis productos se van a vender por botones y la gente va a hacer fila para comprarme. Señores, las empresas que tienen, las empresas estructuradas y con un plan mercadológico y de ventas, que tienen presencia en las redes sociales, también tienen vendedores. Hay gente ahora mismo que cree que vender es verse bien. Hay que vender, hay que hacer un one-to-one, hay que hablar. No solamente poner palabra bonita y creer que con eso va a venir los millones. Entonces hay gente esforzándose extremadamente en publicar, en hacer cursos, en leer libros, en hacerse un experto en Instagram, por ejemplo. Pero no solamente va a venir el dinero con eso. Y déjame decirte algo, Kirsi, que es algo que muchas veces nos perdemos en lo claro. Y es que la mayoría de las personas que yo he visto que son totalmente exitosas, que no tienen teorías, que tienen sus negocios, que efectivamente sí han podido lograr desarrollar proyectos a gran escala, por lo general no tienen, apenas tienen un perfil, y si tienen 5 fotos es mucho. No tienen una gran cantidad de seguidores, de miles y miles y miles, y hay otros que están, como digo yo, muchas veces teorizando. No es que está mal, porque obviamente, o sea, las redes sociales es un medio de comunicación, es un medio donde tú puedes mostrar quién tú eres, tus intereses, tus perfiles. Y atrae un público. Y atrae un público también. Pero no es lo único. El problema es ese. Por ejemplo, yo soy muy activa en las redes sociales y muchos clientes me han llegado por las redes sociales, empresariales, individuales, etcétera. Pero no es lo único que yo hago. Además, de hecho, mi trabajo en redes sociales es simplemente publicar lo que estoy haciendo, mi trabajo. Y también la gente tiene que entender que eso es un deber o una tarea de estar en el top of mind de la gente, de que bueno, esto es como un recordatorio, aquí estoy, pero eso no es lo único. Nosotros lo estamos perdiendo en eso. Hay que crear un plan estratégico, y la palabra estratégica es muy importante. Hay que crear un plan estratégico para tú obtener resultados. Si tú eres de las personas que tienen unas metas económicas para alcanzar este año que no las está logrando y te ves a ti mismo que estás trabajando intensamente, busca el 80-20. Exacto, me encanta. ¿En qué se está yendo tu tiempo? Porque mucha gente dice, pero es que yo me acuesto acotado. Y si yo me acuesto acotado, quiere decir que estoy haciendo algo. Sí, pero quizás eso que estás haciendo es mucho de un lado y te está faltando mucho del lado que genera resultados. Eso te iba a decir, que si para ir finalizando la intervención, sí, tenemos a Josías que nos va a hablar sobre el tema del ahorro. Y para dejarle claro a las personas, aquellas personas que hoy te están escuchando y dijeron, conchale, que le he sido más obediente o más fiel a la raganería de mi cerebro que a la acción que yo pueda tomar al respecto. Todos somos así, ¿eh? Y todos somos así, como tú mencionabas. El cerebro busca lo más cómodo. Tú leyendo un libro y el cerebro busca lo más cómodo. ¿Cómo la persona puede despabilarse? Puede decir, déjame agarrar el toro por los cuernos o el sartén por el asa y déjame hacer lo que me corresponde hacer. Aún entendiendo que ya ha dejado pasar 6 meses de su vida sin hacer nada, simplemente pensando haciendo y no logrando resultados. O tal vez, como decíamos ahorita, o sea, ahora me encantó el punto donde tú decías, tú eres responsable tú mismo, o sea, independientemente de lo que te haya ocurrido, si el socio te falló, si se te murió un familiar, es una pena, vive tu luto, pero hay que levantarse y hay que sacar de abajo nuevamente, y la frase de hoy tenía mucho que ver con eso. ¿Qué hacemos? Nos quedan 6 meses más. Mira, tienes 6 meses más, tienes exactamente el mismo tiempo que pasó para hacer cambios importantes. Yo les digo a las personas, lo primero, entender que tú estás haciendo mal. Es decir, cómo tú funcionas, cuáles son tus patrones, porque hay personas, por ejemplo, que hicieron una estructura de un plan, pero son procrastinadores. Entonces tú tienes que descubrir que tú eres un procrastinador, que eso es algo que tú aprendiste como un patrón desde los años de formación, entre los 2 y los 8 años, que eso pasó porque tú eras el más chiquito de tu familia y todo el mundo fue muy activo, y a ti te tocó
tomarlo más suave, pero hoy ya tú no puedes ir más tan suave, porque hoy tu vida es tu responsabilidad. O que tú eres quizás un workahólico, que estás poniéndole mucho esfuerzo al trabajo, le estás poniendo esfuerzo a otras áreas de tu vida, y después esas áreas de tu vida te pasan facturas económicas que te quitan lo que ganaste con el trabajo. Entonces, el primer paso para comenzar a tomar control de tu vida es que tú entiendas cómo llegaste aquí. No para lamentarte, no para quedarte en... para que entiendas cuál es la acción, cuál es el patrón, cuál es la rutina que necesitas, en tu caso, modificar, porque somos distintos. Hay 9 tipos de personalidad, hay 9 tipos de formas de pensar y de ver el mundo. Y tú tienes que descubrir la tuya. Hay demasiada información en este momento con relación al conocimiento de nosotros mismos para no tomarla en cuenta. Entonces, si te vas y te compras, como yo conozco un montón de gente, comprando un montón de libros de realización y de amor al dinero y de ser ambicioso, y se han leído 100 libros y siguen en el mismo estado, mi hermano, hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, no puedes seguir repitiendo lo mismo porque estás utilizando, sin darte cuenta, el mismo patrón mental. Estás utilizando la misma área del cerebro y hay otras áreas que pueden ser que pueden nutrir tu capacidad, como por ejemplo la creatividad. Pero como no somos conscientes, no nos han entrenado sobre eso, nos limitamos a hacer lo mismo. Una recomendación también es, no te quedes en ti. Mucha gente que tiene una autoestima muy alta o que ha visto que ha tenido resultados y logros en la vida, confía mucho en sí mismo, deja que su ego lo engañe y entonces está en un yoísmo y en un yo tengo la razón que lo está limitando. Habla con alguien. Señores, los coaches, y no para vender un servicio, los coaches podemos ver lo que tú no ves. A veces vamos donde un familiar, una mamá, un hermano, un primo que no tienen los talentos ni las capacidades para ayudarnos a algo que nos está limitando. Busca a alguien que escuche tu situación y que te dé herramientas puntuales para tu salir de ahí. Te vas a ahorrar un montón de dinero, porque al final gastamos dinero cuando nos sentimos frustrados. Vamos y bebemos, brindamos alcohol, comemos en exceso, pasamos horas en el computador que mañana tenemos que ir a un quiropráctico para que nos enderece, porque no estamos buscando la respuesta solos. Y tú solo quizás tienes cosas en ti que no puedes ver. Entonces, yo siempre recomiendo, busquemos a alguien que con sus ojos, 4 ojos ven más que 2, pueda ver lo que quizás a mí me está fallando. Sea un coach, sea un mercadólogo, sea un consultor, sea un asesor. Eso no es un dinero que se pierde. Es un dinero que te ahorra tiempo, energía y te provee de un conocimiento que tú no tienes porque esa no es tu área de expertise posiblemente. Y hasta los coaches necesitan coaches. Así Exacto. Que esto no es un lujo, es una necesidad. Muy de acuerdo con eso. Kirsi, ¿dónde la gente puede contactarte? En todas las redes sociales como Kirsi Lorenzo, KIRSY. Tenemos ahora el 12 de junio, el próximo miércoles, tenemos una charla gratuita en Acrópolis, a la cual están invitados. Pero tienen que inscribirse en la página de Acrópolis. ¿Pero mañana? No, la próxima semana. Okay. La próxima miércoles de la próxima semana. Luego el miércoles de la siguiente semana tenemos una charla en Casa San Pablo con la gente de Matrimonio Feliz, también gratuita. Esa es Finanzas para Parejas. Y a final de mes, del 28 al 30 tenemos un retiro de trabajo profundo en ti mismo. Sin celulares, en la naturaleza, literalmente al lado del Yaque del Norte. Una experiencia para hacer yoga, para relajarte, con herramientas de PNL, programación neurolingüística, superar limitaciones, patrones mentales que no te están logrando, que esos propósitos que te propusiste no los alcancen. Esto lo hemos hecho ya por 3 años, la gente sale de ahí súper clara, viéndose a sí mismo, teniendo una conversación consigo mismo y creando una estructura y un plan para obtener resultados a largo plazo. Bueno, pues excelente. Ahí están todas las coordenadas para esto. Señores, tras la pausa, José Ortiz con nosotros para hablarnos. ¿Es posible ahorrar con